Hay cosas que se nos meten en el corazón que ya no se nos pueden salir. Hay revelaciones que se nos meten en el corazón. Entonces entra la palabra hasta el espíritu y querés cambiar. Yo quisiera regresar a los mensajes que predicaba hace 15 años. Los mensajes que predicaba hace 15 años eran: hey, Dios te va a conceder todo lo que tú quieres. Pero no entendía el plan de Dios. Parecía ser que todo giraba en mi plan. Entonces yo me preocupaba porque todo el mundo que viniera a la iglesia, que tenía un plan, que tenía un deseo, yo quería darles consejería para que lograran que les fuera bien. Entonces, si el matrimonio estaba mal, mi interés era que el matrimonio esté bien. Si los hijos están, que los hijos estén bien. Y si alguien estaba endeudado, que salieran de las deudas. Y si alguien está enfermo, que lo sanara. Pero todavía me faltaba el entendimiento de que aun cuando eso es algo que ocurre, entonces ¿qué ocurría? Se restauraba el matrimonio y se iban al mundo, sanaban las deudas y se iban al mundo, establecían un negocio y se iban al mundo, sanaban de la enfermedad y se iban al mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo predicaba estaba incorrecto. ¿Y qué más necesitaban? Si vinieron para ser sano y lo sanó, ¿para qué me quedo? Y si vinieron porque tenían un problema matrimonial y lo restauraron, pues ¿para qué me quedo? Y si tenían un problema financiero y lo resolvieron, ¿para qué me quedo? Y si necesitaban un negocio, ahora lo tienen, ¿para qué me quedo? No, cuando vuelva a tener un problema en el futuro, vuelvo. Y esa era la dinámica de la iglesia, ¿no? Todavía para muchos esa es la dinámica. Es una dinámica de cuando necesite voy. Y déjeme decirle algo: nunca permita que cuando usted esté necesitado el diablo le diga que usted no puede venir al Señor. Porque Dios es tan bueno que no piensa como nosotros. Si alguien no nos busca para ayuda, no nos saluda, no nos llama por teléfono ni nada, pero solo nos busca cuando está con un clavo, ¿qué dice uno? Ah, ahora sí se acordó de mí, el brother. Solo cuando necesita me llama, cuando tiene clavo, pero ni siquiera para invitarme a un café me llama. Dios no es así. Dios es tan maravilloso que Él siempre está diciendo: son de esas cosas que yo no entiendo del Señor. Y a mí me ha pasado. ¿Cómo? ¿Usted se ha descarriado? No me he descarriado. Pero uno no necesita descarriar sin irse al mundo para descuidar su relación con el Señor. Entonces a veces no estamos pecando, a veces estamos en la iglesia, a veces estamos sirviendo, pero no tenemos comunión con el Señor. Y el plan del diablo es que usted y yo no tengamos comunión con el Señor. Pero déjeme decirle algo más. El plan del diablo es que tampoco usted tenga comunión con sus seres queridos. El plan del diablo es que usted no tenga comunión con su esposa, que su matrimonio sea un lugar de separación. Ese es el plan del enemigo. Cada persona que está casada será o ha sido atacada por el diablo
para romper esa comunión. Porque recuerde que la Escritura dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que el diablo tiene una forma de operar que simplemente él se dedica exclusivamente a una cosa. Él lo que hace es una sola cosa. No son muchas cosas las que él hace, es una. Tratar de destruir nuestra comunión con Dios. Si él logra eso, si él logra destruir nuestra comunión con el Señor, entonces él tiene tu casa, tus hijos, tus finanzas, tu cuerpo, tu propósito, tus metas, tus objetivos, todo lo que tiene que ver contigo en sus manos. Mire, el diablo no es el dueño de la tierra. El diablo es el dueño de un sistema. Es un sistema. De Jehová es la tierra y todo lo que en él. Si nosotros tomamos esa escritura, nosotros entendemos que Dios es dueño de todo. Pero el diablo es dueño de una cosa. Él es dueño de un sistema que gobierna el mundo. Él no es dueño del mundo, pero él gobierna el mundo a través de un sistema. Ese sistema por medio del cual él gobierna es un sistema donde él quiere separar al hombre de la comunión con Dios. Usted llámele pecado, usted llámele adulterio, usted llámele avaricia, usted llámele celo, usted llámele envidia, usted llámele asesinato, robo, llámele como usted quiera, divorcio, aborto, inmoralidad sexual, llámele como usted quiera, pero detrás de eso lo único que hay es una sola cosa, es que a través de esas acciones usted pierda la comunión con Dios. En Génesis capítulo 3 había una comunión perfecta entre Dios y el hombre. Pero dice en el verso 7 que los ojos de Adán y Eva, los ojos de ambos fueron abiertos. Y entonces conocieron, esa palabra conocer es, tuvieron intimidad con algo que era que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Se escondieron de quién? Se escondieron de Dios. Ahora mire bien esto, porque Génesis comienza con Dios creando todo un ámbito, creando un paraíso, desarrollando un plan, queriendo llevar a cabo algo que giraba en torno a que él pudiera tener comunión con el hombre. Era una comunión perfecta. De estos versículos nosotros podemos deducir que este momento en el que nosotros vemos que Dios dice se pasea por el huerto, nosotros pudiéramos deducir, y tenemos todos los elementos para concluir, de que esto era algo que comúnmente ocurría. Esto era algo práctico, esto era algo cotidiano, este era un privilegio para Adán,
era algo de lo cual Adán gozaba. Entonces piense por un momento la capacidad que Adán tenía de que Dios se pasease y en un momento tuviesen un momento de un intercambio, que tuviesen un momento de comunión, de unidad, un momento donde hablasen y hiciesen juntos planes de lo que podrían lograr en el futuro. Imagínense ustedes a Dios diciéndole a Adán: Adán, esto es lo que yo veo para ti, esto es lo que yo diseñé para ti, esto es lo que me gustaría que alcanzaras. Pero no solamente es un deseo, sino quiero que sepas y descubras que todos estos deseos que yo tengo para ti no careces absolutamente de nada. Tienes todo lo que necesitas, Adán, y cada vez que tengas que hacer algo, solo busca adentro, porque yo te he dotado de todo lo que se requiere para que tú puedas señorear, para que tú puedas multiplicarte, para que tú puedas gobernar. Las conversaciones de Dios con el hombre eran conversaciones de conquista, eran conversaciones de gobierno, eran conversaciones de señorío, eran conversaciones de multiplicación, eran conversaciones de fructificación. O sea, Dios llegaba y le decía: ¿cómo vas con la multiplicación? ¿Cómo vas con la fructificación? ¿Será que el león podría rebelarse ante la voz de Adán cuando sabía el león que estaba autorizado por Dios? Todo giraba en una forma armónica porque había una comunión perfecta. Pero nosotros vemos en el capítulo 3 que esa forma en que Adán conocía a Dios abiertamente, donde caminaba con Dios en obediencia, se daña, se ve rota. Y la primera pregunta que Dios le hace cuando le dice, cuando Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? La pregunta en realidad no era dónde estás físicamente, la pregunta era: ¿por qué te me escondes? ¿Por qué te me escondes? Y fíjese que es interesante que cuando nosotros leemos Santiago capítulo 4, el verso 4, el Señor le está haciendo referencia a lo mismo. Le dice: ¿ustedes no saben que si tienen amistad con el mundo es enemistad conmigo? ¿De quién vas a ser amigo? ¿Con quién vas a tener comunión? ¿Con quién vas a tener compañerismo? ¿Con quién vas a caminar al lado? Yo no sé si ustedes tienen algunas definiciones que les gustaría compartir en este momento de comunión, pero comunión es compañerismo, comunión es caminar juntos, comunión es estar en acuerdo, comunión es hablar lo mismo, sentir lo mismo. No sé si quieres decir algo en este momento. Sí, comunión también es permanecer, es quedarse ahí. Una cosa es transitar, y cuando se habla de comunión, Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Estas dos palabras, habitar y morará, hacen referencia a eso en esencia, comunión, como el acto de detenerse por siempre, estar ahí de manera permanente. Es el estado donde podemos reposar y vivir, no visitar. Por eso el verso dice: el que habita, el que está dispuesto a vivir, permanecer, es aquel que ahora puede morar, tener un lugar. Comunión es ese lugar entonces donde puedo permanecer, no solo también pasar o visitar. Hablamos de compañerismo, pero hablamos de participación en conjunto. Participamos en cosas juntos. Comunión es tener conversaciones íntimas. O sea, comunión es una amistad que está caracterizada por tener una intimidad social, emocional, cercana, profunda.
Entonces, cuando nosotros leemos Santiago, que está hablando en el capítulo 4, le dice: hey, ¿no sabes si que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituirá enemigo de Dios. Mire, yo creo que necesitamos leer esta escritura que acabo de leer, estos versículos, con el corazón correcto. Porque hasta yo le he predicado mal muchas veces. Pareciera que a veces cuando leemos esto le estamos diciendo a la gente: tu amistad con... No, fíjese que no sé por qué me da la sensación en este momento que el Señor está diciendo: ¿me vas a cambiar a mí? Y me pongo a pensar: ¿quién soy yo? ¿Qué mérito tengo yo? ¿Qué mérito tiene usted para que el Señor diga: ¿me vas a cambiar a mí por el mundo? ¿Vas a escoger al mundo por encima de mí? ¿Saben una cosa? Yo no sé cómo decir esto, pero dice: ustedes, estando muertos en sus delitos y pecados, el Señor nos dio vida. En otras palabras, ustedes estaban en una condición y el Señor llegó y les dio vida. En otro momento dice la Escritura que no solamente nos dio vida, sino dice: siendo enemigos de Dios en vuestra mente. Ahora Dios le está hablando a enemigos. Le habla a gente muerta, le habla a enemigos. Y Dios está ofreciendo su amistad a muertos, a enemigos, a personas que no tomaron en cuenta a Dios. Dios le extiende la mano a Saulo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Me tiene conmovido por dentro esto. Porque el mundo sigue juzgando a Dios como un Dios castigador. Seguimos creyendo que Dios puso reglas difíciles de cumplir. Y nos frustramos con Dios y nos enojamos con Dios porque ¿por qué nos dice que no podemos aquí, que no podemos allá? Y no entendemos que Dios no es un asunto de reglas, es un asunto de amor y de amistad. Es un asunto de comunión. Y que hemos permitido que el diablo entre y siembre cizaña en el corazón de nuestro. Y no solamente siembre cizañas en nuestro corazón, sino que nos llene la cabeza de un Dios que no es el Dios de las Escrituras, que es el Dios que nos está ofreciendo su amistad. Dice aquí: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Y ahí viene el querer. Yo pregunto: ¿de quién quieres ser amigo? ¿De quién quieres ser amigo? La Escritura dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. ¿Sabe qué? Al final tú decides con quién tener comunión. Yo decido con quién tener comunión. Al final Dios pareciera que es el que está ahí esperando qué decisión es la que tomamos. O sea, ¿cómo te sentirías si estuviera alguien ahí y tú estás en medio? ¿No sería vergonzoso que Dios estuviese ahí y el mundo ahí y yo aquí y, Dios te dijera: ¿a quién lo vas a escoger? ¿A él o a mí?
O sea, solo la pregunta no tiene sentido, porque ¿cómo se nos ocurre que Dios se posicione al lado del mundo? No que Él tenga que ver nada con el mundo, sino que nosotros lo hemos rebajado. Porque hasta la pregunta debería ser necia. O sea, es como que yo le dijera a mi hija: ¿a quién preferí? ¿Yo que soy tu papá? ¿O al que viene a hacer el delivery de la pizza? Y que mi hija se quede: espérame, me gusta mucho la pizza. Ni siquiera la pregunta. ¿Sabe lo que me debería decir mi hija? Papá, ¿cómo se le ocurre hacer la pregunta? Y hasta hoy Dios nos sigue haciendo la pregunta a nosotros. El que quiera ser el enemigo del mundo, sepa que aunque yo quiera caminar contigo, no lo puedo hacer, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo mío. Y mire la razón que da. No dice: bueno, si son mi enemigo, te voy a enviar al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. La gente decide irse al infierno. La próxima vez que alguien te diga que Dios envía gente al infierno, dígale: ¿cómo se te ocurre? Porque todavía hay en el concepto de algunos creyentes, todavía hasta el día de hoy continúan pensando, algunos creyentes, y lo dicen con regocijo, como que Dios envía a la gente al infierno. No. O se nos olvida algo tan fundamental: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Yo no quiero que nadie se vaya al infierno, y estoy pagando un precio muy alto por gente que no se lo merece, que en realidad lo que nos merecemos es el infierno. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Y dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no anhela celosamente. El Señor, cuando dice aquí: yo los anhelo celosamente, fíjense bien lo que Él dice. Él dice: ustedes escojan. No es un celo enfermizo, controlador, manipulador. No, es un amor que no está dispuesto a compartir con otro. Yo amo a mi esposa, no estoy dispuesta a compartirla con nadie. Y tengo un celo por ella, pero desde aquí. El día que ella me diga: no te quiero, no la voy a encerrar en un cuarto y la voy a amarrar. Aquí te quedas. Si no me quiere, no me quiere. Las decepciones del corazón. Y Dios es Dios. Y yo no sé cómo decir esto sin caer en un error teológico, porque Dios es Dios. Dios no te necesita a ti ni a mí, pero de alguna forma incomprensible hay algo en el corazón de Dios que anhela tener comunión con nosotros. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que vemos es un Dios diciéndole a la humanidad: ¿dónde estás? Porque lo que yo quisiera es que estuvieras aquí conmigo. ¿Dónde estás? Tengo un amor ferviente de tener comunión contigo. Y por eso no se asuste cuando dice: y Enoc fue traspuesto y caminó Enoc con Dios.
¿Y cómo hizo Enoc para caminar con Dios? 300 años creo que fue que caminó Enoc con Dios. 365. Pero dice, Enoc caminó con Dios. ¿Sabes lo que significa? Enoc caminó con Dios. Es interesante porque Adán fue echado fuera de la comunión, pero algo hizo Enoc, porque Dios siempre tuvo disponible la comunión con él. Algo hizo Enoc que Dios dejó escrito ahí: Enoc caminó conmigo. Yo no sé qué tan grandioso fue que dijo Dios: a este me lo llevo vivo. Dice la escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y después vemos a Abraham y dice: mi amigo Abraham. Mi amigo Abraham. A mí me gusta saber que él me llama hijo, pero no sé por qué me emocionaría tanto que era mi amigo Arsenio. Mi amigo, mi amigo. Mi amigo. Esto que estoy hablando es clave, porque esto nos va a introducir a esa vida que hoy es indispensable vivir. Yo veo mucha gente lidiando con las mismas cosas. Veo matrimonios peleando por lo mismo. Sabemos lo que sabemos lo que es correcto, pero todavía seguimos viviendo una vida carnal. Cuando usted mira a alguien carnal, cuando usted mira a alguien, es solo una evidencia que no está caminando con Dios, porque no se olvide que comunión es acuerdo, compañerismo. Acabamos de definirlo de diferentes maneras: amistad cercana, intercambio, conversaciones íntimas, intimidad. Es muy difícil que un íntimo permanezca carnal. Es muy difícil que un íntimo permanezca carnal, porque somos influenciados, porque las amistades juegan un papel primordial en lo que nosotros nos convertimos. Usted comienza a andar con gente mal hablada, en cualquier momento usted sale con una mala palabra. O ellos te cambian a vos, o vos lo cambias a ellos. Pero cuando estando juntos, algo va a cambiar. Y lo triste es que de cada 100 veces que un incrédulo se une a un creyente, escucha esto. Por eso dice: no se unan a yugo desigual, porque llevamos las de perder. Si yo dijera, de cada 100 creyentes que se unen a un no creyente, 90 se convierten, yo diría: vayan y métanse, caminen con ellos, vayan a todos lados con ellos. Pero ¿sabe lo que viste? Es al revés. Los incrédulos terminan convirtiendo a los creyentes en lo que ellos son. Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una de las definiciones de comunión es tener un punto de acuerdo, tener un punto de unión. Y leía el pastor Arsenio en Santiago de que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero es precisamente por esto, porque nosotros podríamos analizarlo de esta manera: ¿mis pensamientos están unidos a los pensamientos de Dios? Porque Dios es luz, mis pensamientos, debe haber luz. Entonces es una meditación bastante práctica. Si desde mis pensamientos, desde las meditaciones de mi corazón, hay comunión con la santidad de Dios, hay comunión con el carácter de Dios, simplemente porque Él es luz. Y a veces podemos encontrarnos que aún hay tinieblas. Y yo, cuando estaba estudiando esto, para mí fue una palabra de mucho ánimo, porque podemos ser perfeccionados en nuestra comunión con Dios, que llegar a ese punto que todo nuestro ser, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, cada palabra, cada actuar, cada proceder, tenga ese punto de unión en lo que es la santidad y el carácter de Dios, porque Dios desea que seamos perfeccionados en esa comunión a la cual todos hemos sido llamados. Ese mismo capítulo en Juan, el verso 3 dice, Juan está hablando y va a expresar comunión de una forma práctica, no solo con conocimiento. Y ya ha venido introduciéndose. El verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, hablando de los apóstoles, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4. Una vez que explicó que la comunión lleva consigo practicidad y es una forma en la cual nos relacionamos, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que está diciendo, en esta verdad práctica en la cual podemos tener compañerismo con Dios, van a descubrir que hay una alegría que va a ser completada y va a ser la plenitud que los va a mantener en paz. Es una carta que está haciendo énfasis, y este capítulo inicia así diciendo, tienen que descubrir de manera práctica el cómo tener una amistad va a producir la única satisfacción que puede llenarlo. Ese gozo que se ha cumplido es el punto mayor del hombre cuando vuelva a ese diseño original que en Génesis leíamos que el hombre tenía. Otra definición de comunión es compartir y tener cosas en común. En Hechos 2:42 nos habla de la iglesia en su inicio y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Comunión es poder compartir con otras personas y tener intimidad, poder juntos disfrutar de cosas en común. Y es ahí donde Dios nos dice que tenemos que tomar una posición. Si nosotros estamos llamados a tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es que Dios quiere compartir lo que Él es, su esencia, que ya nos fue dada desde un inicio, pero Él quiere llenarnos de eso. Cuando nosotros nos alejamos de esa comunión con Dios, somos impartidos de otras cosas que no nos acercan a Dios, que al contrario nos alejan de Dios. Y quisiera leer también en Santiago, que estábamos leyendo el capítulo 4, el versículo 8, y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay una conciencia de que necesitamos tener esa comunión. Dios dice, yo voy a estar aquí para recibirlo siempre. Pero también habla de doble ánimo. Esa palabra doble ánimo en el original, en el griego, es la palabra disuchos, y dice alguien que tiene el alma partida. El problema es que muchas veces queremos tener comunión con Dios, pero también tener comunión con el mundo, y no se puede. No podemos tener el alma partida.
Necesitamos definirnos en nuestros corazones, dejar el doble ánimo y decidir por una vez si queremos tener comunión con Dios o queremos tener comunión con el mundo. Una de las cosas que siento muy fuerte en mi corazón es poder ver cómo el Señor tiene un amor por nosotros, un amor inagotable. Porque lo que está diciendo Santiago 4 es ese anhelo del Señor de estar conectados, unidos a nosotros. Pero me llamó la atención en ese mismo capítulo 4 cuando Santiago dice el que quiere. Y la pregunta que saltaba era, ¿cuáles son las cosas internas que pueden evitar que yo tome la decisión por el mundo o me lleven a tomar una decisión por un sistema del mundo que es un sistema caído que no nos lleva a ningún lado, o tomar la decisión por el Señor? Y en los primeros versículos del capítulo 4 habla de esa lucha interna entre los deseos, la codicia, entre los anhelos de nuestro corazón. Yo creo que la comunión siempre se va a activar, o por lo menos nos vamos a garantizar avanzar en esa conexión con Dios cuando nuestro enfoque está en las cosas del Señor. Pero poder rescatar algo que creo que se vuelve clave hoy: Dios siempre nos está buscando. Muchas veces cuando la comunión por alguna situación se corta, hay una percepción interna como que Dios se alejó y como que no podemos volver a tener acceso a Él. Pero lo que miramos aquí desde Génesis, o sea, la comunión se cortó en Génesis capítulo 3, pero cada momento en la Biblia narra el intento de Dios con la humanidad para volverlo a Él. Quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 21. Esto de hoy es como una introducción. Es una introducción a lo que queremos que el Señor nos dé la habilidad para, a través de las Escrituras, poder dar mucha practicidad de cómo nosotros debemos de vivir el tiempo que nos queda en esta tierra, con el entendimiento de que el propósito más grande que Dios tiene para nosotros, el propósito más grande, escuche, lo más importante que Dios tiene conmigo no es si yo soy pastor de esta iglesia, no es si hiciste una empresa y vas a contribuir de alguna manera en que el Señor use tu empresa para avanzar el reino. No tiene que ver si llenaste un estadio. No, el propósito de Dios siempre para el hombre fue que tuviese comunión con Él. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, puedo lograr mucho, pero no sé por qué cometimos el error de pensar que todas esas cosas son más importantes que Dios, que nuestra comunión con Dios. Por eso Jesús lo dejó claro. Le preguntaron los fariseos, los saduceos, los religiosos: dinos en qué se resume toda la ley. Ahora, eran 600 y pico de leyes ceremoniales que existían. Entonces ellos le estaban pidiendo a Jesús casi algo imposible. La pregunta era absurda. Ellos creyeron que no les iba a poder responder. A ver, ¿cómo me resumí 600 y pico de leyes? A ver, dame un resumen de 600 y pico de leyes. ¿En qué se resume toda la ley? Y el Señor le responde de una manera extraordinaria. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús los está volviendo donde todo comenzó. Fíjense que cuando Dios se le acerca a Adán, nunca le dijo: Adán, pecaste. Digo, ¿dónde estás? O sea, date cuenta, el verdadero problema ni siquiera era el pecado. Escuche y no malinterprete. El problema es que te escondiste de mí. ¿Saben? Esto no es un permiso para pecar, lo que estoy diciendo. Por favor, que los asuntos inconclusos de tu corazón no te lleven a creer que te estoy diciendo que tienes una autorización para pecar. Pero cuando el Señor llega donde Adán y le pregunta: ¿dónde estás? El asunto no era el pecado.
El asunto es, te escondiste de mí. Te escondiste de mí y quisiste operar fuera de mí. Y quisiste solucionar las cosas sin mí. Y quisiste resolver esto sin mí. Por eso te hiciste unos trajes de higuera. Y no sirve eso. Y el Señor sale a matar los primeros animales que se sacrifican y los viste con pieles. Pero en el corazón de Dios siempre sigue. El problema no es el pecado yo lo resuelvo. Desde antes de la fundación del mundo tengo un cordero inmolado. Cuando la Escritura dice el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿sabe lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo que al Señor el pecado del hombre no lo tomó por sorpresa. Desde antes de la fundación del mundo Él dijo: yo tengo un cordero para lo que va a ser el hombre. El problema no era ni el pecado, y el problema hoy en día no es el pecado. El verdadero problema es cómo respondemos cuando el Señor nos pregunta: ¿dónde estás? Porque muchos están escondidos, están viviendo una religión, están escondidos detrás de una religión, están escondidos detrás de servirle a Dios y creer que de eso se trata. Están escondidos detrás de querer construir un templo y decir: esto es para la gloria de Dios. Están escondidos detrás de sus éxitos y detrás de sus fracasos. Están escondidos detrás de sus anhelos personales. Los altares están llenos de vanagloria que decimos que es para la gloria de Dios, y estamos escondidos detrás de nuestros talentos, estamos escondidos detrás de los títulos, de las denominaciones, de las doctrinas. Están escondidos aquellos que son los defensores de la doctrina y que son los que corrigen a todo el mundo y son los que juzgan si aquel está bien y aquel está mal. Pero en realidad a veces ellos mismos están escondidos. Tenemos un problema. No hemos entendido que lo más importante es nuestra comunión con Dios. Y eso no lo reemplaza nada. Es personal. Es personal. No depende de vos. No hay nada que vos podás hacer. Mi comunión es con Él, es mía, es mía. ¿Sabes qué es lo triste? Aquella gente que dicen: yo conozco a alguien que conoce a alguien, él me puede hacer el volado. Aquel tiene comunión, pero vos no tenés acceso. Vos dependés de que aquel que tiene acceso haga algo por vos. Y hay un montón de gente viviendo del acceso de otros y de la comunión de otros, de la revelación de otros. Y Jesús lo resumió sencillo: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu... ¿Y cómo podemos hacer eso sin conocerle? ¿Cómo yo amo a mi esposa sin conocerle? ¿Cómo yo soy íntimo con ella sin pasar tiempo con ella? ¿Cómo soy alguien que esté en acuerdo y tiene compañerismo con ella si no sé qué piensa, no sé cómo ella, qué le gusta, qué no le gusta? No conocemos a Dios. Por eso a veces nos sentimos señalados, nos sentimos juzgados, nos sentimos condenados. Y el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y los que están en Cristo no hay condenación, pero vivimos en condenación, y es producto de nuestra falta de comunión con Dios. ¿Sabe cómo termina la historia? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo comenzó la historia?
Dios creando el Edén para poner al hombre para tener comunión con él. ¿Cómo termina la historia? Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que pasa es que podemos leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no entender de qué se trata. Y la historia comienza con un deseo y termina con ese deseo consumándose. Dios con nosotros, su tabernáculo con nosotros, y Él morará con nosotros, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios.